Dado un punto O del plano, llamado centro de simetría, una simetría central o de centro O es la transformación que asigna a un punto del plano otro P transformado, de modo tal que O es el punto medio del segmento P transformada. La figura siguiente muestra una simetría central respecto del punto O. Aquí tenemos el triángulo ABC y un punto externo que es el punto o centro de simetría, a través del cual vamos a aplicar la transformación del triángulo que tenemos aquí, aplicando lo que es la simetría central a este tipo de figura. Lo primero que para aplicar el concepto tenemos que medir la distancia que hay de cada uno de los vértices hacia el punto O. Por ejemplo, mido la distancia que hay de A hasta O, hasta el punto O, y esa misma distancia la aplico hacia el otro lado en la misma dirección. Por ejemplo, tomamos una regla y medimos la distancia que hay del vértice A al punto O. Y esa misma distancia yo la aplico hacia abajo en la misma dirección para obtener la transformación del punto A. Por ejemplo, aquí podemos visualizar que la distancia que hay de A hasta el punto O es de casi 8 centímetros. Entonces, si medimos esa misma distancia hacia el otro lado, vamos a tener casi 16 centímetros. Entonces, trazamos una línea discontinua desde el vértice A hasta el punto O y seguimos esa misma dirección hacia la transformación de A, aplicando la misma distancia que hay de A hasta el punto O y del punto O a la transformación de A. Por ejemplo, como lo podemos visualizar aquí, ya aquí medimos la distancia que había de A al punto O y esa misma distancia la aplicamos en la misma dirección de O hacia el punto de A transformado. Lo mismo hacemos con el vértice B, lo mismo vamos a hacer con el vértice C, aplicando la distancia que hay de cada uno de esos vértices al punto O, como ya lo podemos visualizar aquí. Ya medimos la distancia que había de B al punto O y esa misma distancia la aplicamos hacia allá. También medimos la distancia que había de C al punto O y en esa misma dirección aplicamos esa misma distancia hacia el otro lado del punto. Después de haber medido con esa regla, o sea, con una regla cualquiera, la distancia que hay de cada uno de los vértices hacia el punto y sin quitar la regla en la misma dirección, se aplica la distancia hacia el otro lado de cada uno de los vértices y ahí ya podemos obtener la transformación de la figura. Ahora solamente nos queda con una regla unir las tres partes para obtener la misma figura ya aplicada con el concepto de simetría central. Como lo podemos visualizar aquí, donde aplicamos con una regla para que nos quede correctamente la figura para unir las tres partes que han sido transformadas al medir la distancia que hay de cada uno de los vértices al punto O y esa misma distancia se aplicó en la misma dirección hacia el otro lado. Y al final me queda la misma figura ya transformada. Ahí podemos visualizar cómo el triángulo ABC fue transformado en el triángulo
ABC transformado a través del centro de simetría, que es el punto O, aplicando lo que es el concepto de simetría.